A las 2:37 p.m. sobre el mar de China Meridional, un helicóptero de ataque Z-10 chino cruzó el cielo con órdenes de disuadir a una patrulla estadounidense. La misión parecía sencilla: acercarse al helicóptero de la Marina de Estados Unidos, hacer algo de ruido y recordarle a Washington que a Pekín no le gusta tener compañía en su patio trasero. Pero el piloto estaba a punto de descubrir que la intimidación y la preparación real para el combate son dos cosas muy diferentes. Lo que comenzó como una demostración de fuerza se convirtió en un error que terminó con su carrera, exponiendo debilidades que China nunca quiso que Estados Unidos grabara. La aeronave estadounidense no era cualquier helicóptero. Este era un MH-60R Romeo, la navaja suiza de la Marina de los Estados Unidos en el aire. Cazador antisubmarino, espía electrónico y guardián marítimo, todo en uno. Su tripulación de 3 personas sabía exactamente lo que hacía porque no estaban simplemente patrullando. Estaban monitoreando un submarino chino que acechaba bajo las olas, uno que se estaba quedando sin aire y que desesperadamente intentaba recargar sus baterías. Pekín pensó que un Z-10 sobrevolando el Romeo ocultaría la posición del submarino. En realidad, le dio a Estados Unidos un regalo invaluable: un asiento en primera fila para observar el radar, la radio y el pánico chinos. Durante los siguientes 72 minutos, la presencia del Z-10 creó una tormenta de señales electrónicas y errores tácticos que el Romeo absorbió silenciosamente. Cada pulso de radar, cada ráfaga de comunicación y cada maniobra desesperada, todo estaba siendo grabado. Mientras el piloto chino creía que estaba ahuyentando a un helicóptero estadounidense, en realidad, se había elegido el objetivo equivocado. Y las consecuencias fueron mucho más allá de ese solo vuelo. La pregunta no era si la tripulación del Romeo se echaría para atrás, porque no lo harían. La verdadera pregunta era: ¿cuánta información clasificada china lograrían capturar? Antes de que el Z-10 finalmente se diera cuenta de su error, la tripulación del Romeo no se inmutó cuando el Z-10 pasó frente a ellos a solo unos cientos de metros. Ya habían visto esto antes. Intercepciones chinas diseñadas para poner nerviosos, forzar una retirada temprana y darle a Pekín una oportunidad de foto defendiendo su espacio aéreo. Solo que esta vez la tripulación sabía que ni siquiera estaban cerca de aguas territoriales chinas. A 50 millas náuticas de distancia estaban volando en espacio aéreo internacional, donde cada tripulación de la Marina está entrenada para mantener su posición. Sin embargo, para el piloto del Z-10 no se trataba de límites legales. Tenía una sola tarea: intimidar. Girando bruscamente, disparó 2 bengalas, ráfagas de fuego que cortaban el cielo húmedo. No fue un ataque, fue teatro, como un disparo de advertencia que no estaba destinado a acertar. Sin embargo, para el Romeo, la demostración no significaba nada. La tripulación estadounidense ni siquiera rompió la formación porque estaban obligados a concentrarse en el verdadero objetivo. El submarino debajo de este Romeo no estaba paseando por diversión. Cada pequeña protuberancia en su fuselaje, cápsulas extrañas, sensores y salientes estaba diseñada para un trabajo serio. Su radar AN/APS-153 podía detectar periscopios cortando las olas, mientras que su sonar de inmersión podía llegar profundo en el océano para rastrear submarinos en tiempo real. Agrega las medidas de apoyo electrónico ANALCO 210. Y el helicóptero era menos un objetivo que una aspiradora voladora. Cada vez que el radar del Z-10 los detectaba, cada vez que sus comunicaciones enviaban señales al cuartel general, bueno, esas señales eran captadas, almacenadas y analizadas. Pekín pensaba que estaba obligando a Estados Unidos a retirarse. En realidad, le estaba dando a la Marina de los Estados Unidos una clase magistral sobre firmas electrónicas chinas. El Z-10, con su blindaje angular y su silueta amenazante, parecía peligroso a simple vista, pero las apariencias no ganan combates. Contra un helicóptero moderno de la Marina diseñado para la guerra electrónica, era como presentarse a una partida de ajedrez con piezas de damas chinas. Cada movimiento agresivo que hacía el piloto solo cavaba más hondo el hoyo, añadiendo más ruido, más emisiones y más datos para que el Romeo los capturara. Y luego llegó el peor momento. El submarino que el Z-10 se suponía debía proteger se dio cuenta de que todavía lo estaban cazando. Fue entonces cuando la intimidación se convirtió en pánico, y el pánico en la guerra submarina siempre deja un rastro.
Desde afuera, el Romeo parecía solo otro helicóptero, con bultos extraños pegados a su cuerpo, pero para la tripulación sentada adentro, esas cápsulas eran sus verdaderas armas. El sistema de medidas de apoyo electrónico ANALCU 210, que descansaba silenciosamente sobre el fuselaje, estaba haciendo el trabajo pesado, piénsalo como una esponja digital. Absorbía todo. El CA-10 revelaba frecuencias de radar, conversaciones por radio, incluso el leve zumbido electromagnético de sus motores. Cada segundo que el piloto chino intentaba impresionar a sus superiores, los estadounidenses estaban construyendo una biblioteca con los secretos de su helicóptero. Esto no era espionaje al azar. Recolectar firmas es la columna vertebral de la guerra moderna. Cada radar tiene su propia huella digital, un patrón de frecuencia único que puede ser reconocido al instante más adelante. Si alguna vez estallara una guerra, las fuerzas estadounidenses no tendrían que adivinar. Ya sabrían exactamente cómo se ve un Z-10 en sus pantallas. Y lo mejor de todo, los chinos lo estaban entregando voluntariamente, pensando que estaban ganando el enfrentamiento. Mientras tanto, la tripulación del Romeo no solo estaba escuchando, también estaban trabajando el agua debajo de ellos. Su sonar de inmersión, un dispositivo que se baja al océano como un micrófono en el foso de una orquesta, seguía rastreando el submarino de abajo. Los submarinos diésel eléctricos como el tipo 039 chino pueden ser sigilosos, silenciosos cuando funcionan con baterías, pero las leyes de la física no perdonan. Las baterías se agotan, y cuando eso sucede, el submarino tiene que salir a la superficie o usar el snorkel para recargarlas. Eso los hace ruidosos y predecibles. El Romeo sabía exactamente cuándo atacar con sus sensores. Aquí es donde el piloto del Z-10 cometió su mayor error al concentrar toda su atención en hostigar al helicóptero. Se olvidó del panorama general. Cada barrido de radar desde su cabina anunciaba al mundo: «Aquí estoy». Cada vez que activaba su radio para reportarse, los sensores Romeo registraban sus frecuencias de comunicación. Estados Unidos no solo veía un helicóptero rondándolos, estaban mapeando todo un sistema de tácticas chinas paso a paso. Para el submarino, la presión aumentaba. En la guerra submarina, el ruido es muerte. Y el pánico estaba a punto de empujarlos a cometer un error mucho más ruidoso que cualquier cosa que el Romeo pudiera transmitir. En la guerra submarina, el silencio significa supervivencia. Los submarinos diésel eléctricos como el tipo 039. A chinos son asesinos silenciosos cuando funcionan con energía de batería, pero una vez que necesitan recargarse, la discreción desaparece. Hacer snorkel cerca de la superficie es como sacar la cabeza del agua mientras aguantas la respiración. Podrías sobrevivir, pero ahora todos pueden verte. Este submarino se vio obligado a salir a la superficie para respirar, y el sonar Romeo lo detectó al instante. El Z-10 se suponía que les daría un respiro, pero en cambio, sus maniobras llamaron aún más la atención. Desesperado, el comandante del submarino ordenó una inmersión de emergencia. Esa maniobra, sin embargo, tuvo el efecto exactamente opuesto. Sumergirse demasiado rápido causa cavitación, pequeñas burbujas de aire que explotan en el casco, lo que suena como fuegos artificiales bajo el agua. Súmale a eso el crujido del metal bajo cambios repentinos de presión, y el barco, que antes era sigiloso, ahora estaba transmitiendo su ubicación por medio océano. El operador de sonar Romeo habría escuchado todo: el flujo de agua, los quejidos metálicos, la estela de cavitación como una señal. Aún peor para el submarino. Cada barco estadounidense en el grupo de ataque de portaaviones cercano también lo escuchó. Lo que debió haber sido una patrulla encubierta se convirtió en un error no forzado, uno que borró horas de maniobras cuidadosas. De vuelta en el aire, la tripulación del Romeo no necesitó decir mucho, sabían que habían ganado el juego psicológico. El submarino se había asustado tanto que salió a la superficie, mientras que el Z-10 arriba seguía dando vueltas como un perro guardián ladrando a las sombras. Un solo movimiento en falso del piloto de Pekín había puesto en peligro no solo su misión, sino también el mismo recurso que le habían encargado proteger. La ironía era brutal. Al intentar salvar al submarino, el C-10 lo había condenado. En cualquier escenario de combate real, Estados Unidos no tuvo que disparar ni un solo tiro. Los chinos se habían saboteado a sí mismos. Y aún así, la humillación no había terminado. Porque justo cuando el submarino desapareció en las profundidades, el piloto del Z-10 creyó que finalmente había tomado la delantera. A los 18 minutos del encuentro, el piloto del Z-10 finalmente pensó que había conseguido una victoria. Su radar de control de tiro emitió el tono familiar y trémulo.
El Romeo estaba fijado para una audiencia china. En casa, esto habría parecido dominio. Su helicóptero mirando hacia abajo a una máquina de guerra estadounidense por una fracción de segundo, el piloto sintió que había cambiado las tornas. Pero la confianza en combate puede ser una trampa. La tripulación del Romeo sabía que el bloqueo no era letal. El Z-10 no estaba armado con misiles aire-aire de largo alcance capaces de derribarlos. Lo que tenía eran cohetes de corto alcance y cañones, armas diseñadas para ataques terrestres, no para duelos con helicópteros navales de alta tecnología. Ser detectado por ese radar no significaba nada más que valiosas emisiones entrando en las bases de datos del Romeo. Otra vez. Cada frecuencia, cada ancho de pulso, cada pequeño ajuste que hacía el piloto era registrado y transmitido. Se eligió el helicóptero equivocado para este enfrentamiento. Un Romeo no es solo un objetivo, es una esponja de inteligencia. La tripulación estadounidense apenas reaccionó, sin maniobras bruscas, sin pánico por el bloqueo del radar. Se mantuvieron firmes, tranquilos, casi aburridos, porque sabían algo que Pekín no sabía. Su helicóptero era menos vulnerable a esta amenaza en particular que el submarino que estaba abajo. Mientras tanto, la frustración del comandante del submarino estaba llegando al límite. Él esperaba que el Z-10 alejara a los estadounidenses, pero en cambio, el Romeo resaltó aún más su posición. La inmersión de emergencia del submarino ya le había dado al grupo de ataque del portaaviones suficientes datos acústicos para rastrearlo durante días. Y ahora el helicóptero sobrevolando estaba recolectando huellas electrónicas que podrían exponer las tácticas aéreas de China. Durante años, para la Marina de los Estados Unidos, esto era el premio mayor. No solo habían obligado a un submarino a salir a la superficie, sino que también habían capturado grabaciones detalladas del nuevo helicóptero de ataque de China en acción. Pekín había hecho una demostración de fuerza, pero lo que entregó fue un libro abierto de secretos. El piloto del Z-10 no tenía idea. Convencido de que su bloqueo de radar significaba control, presionó más, girando cerca y lanzando más bengalas en un último intento de intimidar. Para él era una victoria para los estadounidenses. Para ellos era el sonido de China regalando todo gratis. Y a medida que pasaban los minutos, la lección se volvía clara. A veces, la mayor debilidad no es el arma que te falta, sino la arrogancia de creer que tienes la mano más fuerte. Cuando el Z-10 finalmente se retiró y regresó a la base, la tripulación del Romeo no celebró. Simplemente registraron otra entrada en una larga lista de encuentros. Para ellos, no se trataba de presumir, se trataba de información. Cada barrido de radar, cada ráfaga de comunicación, cada movimiento frenético del submarino debajo había sido capturado, almacenado y enviado a los analistas, quienes convertirían el caos en oro de inteligencia. Para Pekín, sin embargo, el resultado fue aleccionador. En lugar de demostrar control sobre el mar de China meridional, habían revelado vulnerabilidades. Su preciado Z-10 había quedado expuesto como más una pieza de exhibición que una amenaza. Peor aún, el submarino tipo 039 había entrado en pánico bajo presión, demostrando lo frágil que puede ser el sigilo diésel eléctrico. Frente a tácticas disciplinadas de guerra antisubmarina, los estadounidenses no habían disparado un misil, lanzado un caza, ni siquiera cambiado su plan de vuelo. Al mantenerse tranquilos y concentrados, obligaron a su oponente a cometer una serie de errores. Era un recordatorio de una vieja verdad naval. El bando que mantiene la calma usualmente gana. Para los estrategas estadounidenses, la lección era muy clara. Las tácticas de intimidación de China podían convertirse en oportunidades. Lo que Beijing pretendía como una advertencia se convirtió en un regalo, uno que reveló más sobre la doctrina china que cualquier satélite espía podría hacerlo. La tripulación del Romeo había desempeñado su papel a la perfección, convirtiendo el ruido en conocimiento. Y eso plantea una pregunta para cada espectador. Si un solo helicóptero pudo cambiar el guión tan fácilmente, ¿qué pasará la próxima vez que Beijing intente el mismo truco contra todo un grupo de ataque de portaaviones? Así que aquí está la verdadera pregunta para ti. Si estuvieras sentado en ese Romeo viendo al Z-10 lanzar bengalas y gritar por la radio, ¿te lo habrías tomado a la ligera o te habrías puesto un poco nervioso? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero ver de qué lado estás. Gracias por ver y no olvides darle like y suscribirte si disfrutaste este análisis. Y oye, si quieres ir un paso más allá y apoyar el canal directamente, únete a la flota.
Obtienes insignias de lealtad, respuestas prioritarias y nos ayudas a traer más historias marítimas reales a la superficie. Solo haz clic en unirse en la página de nuestro canal y súbete a bordo. Y recuerda, la próxima vez que intentes asustar a la Marina de los Estados Unidos, asegúrate de no estar entregándoles todo tu libro de jugadas gratis. Nos vemos en el próximo video.